Gracias a todos por venir. Y bueno, a mí me gusta siempre empezar las charlas contando un poco mi historia de cuando era pequeña. Y cuando yo era pequeña yo quería hacer dos cosas en la vida. Una era tocar el piano y la otra buscar vida en Marte. Y mucha gente me dijo que eso no podía ser, que tenía que elegir una. Y bueno, pues menos mal que no les escuché, porque a día de hoy puedo decir que soy pianista y que soy científica y que estoy buscando vida en Marte. Y he dedicado toda mi vida a estos sueños, superando obstáculos y encontrando la manera de hacer algo que la gente me dijo que era imposible y fuera de mi alcance. Así es que bueno, como ha comentado él, empecé estudiando ingeniería en cartografía y geodesia en la Universidad Politécnica de Valencia, de donde soy yo, de Valencia, y porque pensé que era la mejor manera de estudiar nuestro planeta para aplicar luego ese conocimiento a Marte. Y a día de hoy, a pesar de que me dedico específicamente a la búsqueda de vida en Marte, gran parte de mi trabajo consiste en analizar la superficie marciana y para saber la composición mineralógica de la superficie y del subsuelo. Y estoy involucrada en muchos otros aspectos de Marte, como luego os contaré. Y bueno, a pesar de cuando estudié en Valencia, hice varios años fuera, en Suecia, en Alemania, en Londres, volví para mi proyecto final de carrera en Valencia, y este proyecto consistió en el efecto de la atracción de la Luna en las mareas terrestres, y esto fue mi primera investigación planetaria en Valencia. Y esto fue el gravímetro que utilizamos durante todo un año para ver el efecto de las mareas terrestres en un punto específico en la universidad. Y ya luego pues me quedé en Londres, hice un máster en ciencias planetarias, como ha comentado él. Lo que pasa es que este era el máster, era el primer año que hacían este máster y fui la única estudiante de ese máster. Entonces, claro, fue muy difícil saltarse clases porque yo era la única estudiante. Pero nada, me costó porque, claro, yo no tenía una formación sólida en biología o en geología. Entonces tuve que trabajar muy duro, pero bueno, fue un máster que me encantó. Y ya pues me fui a hacer mi doctorado muy lejos, me fui a la Universidad de Hong Kong, porque me fui con muy buenas condiciones, con una beca que iba a pagar mi salario para expediciones, para conferencias internacionales. Entonces pues eran muy buenas condiciones y me fui a Hong Kong. Lo que pasa es que a mí me daba un poco de miedo al principio, porque yo nunca había estado en Asia, no conocía la cultura, ni el idioma, ni nada. Entonces le pregunté a mi futuro supervisor si había otros extranjeros allí. Y me dijo, claro, por supuesto, tú ven. Os voy a enseñar unas cuantas fotos. Esta era la extranjera, una chica de Taiwán. Entonces, bueno, pues el principio fue muy duro para mí, sobre todo pues, Hong Kong tiene un clima tropical, entonces te encuentras todo tipo de bichos. Me encontré una tarántula en mi casa. Bueno, tuve que viajar mucho a China, a zonas de China que no son turísticas, entonces pues eso, vi todo tipo de bichos que la gente se comía y tal, y luego pues con toda la gente de mi departamento, la extranjera de Taiwán, y así, bueno, poco a poco me adapté y les enseñé a mis compañeros también la cultura española, y cada vez que venía a España pues compraba la típica botella de sangría con el toro, compraba jamón, cosas así para enseñarles a ellos también nuestra cultura. Así es que bueno, ya después de este principio así un poco difícil, ya por fin desde Hong Kong me puse a investigar si había vida en Marte. Hasta que los humanos podamos ir a Marte, la manera que tenemos de estudiar Marte es con análogos terrestres. Estos son lugares en la Tierra que se parecen mucho a Marte o que se han formado en condiciones similares o que tienen procesos geológicos similares a Marte. Hay muchos análogos de Marte, dependiendo de lo que uno quiera estudiar. Estos son los que yo he estudiado, que he hecho expediciones y he estado estudiando en proyectos de investigación. No os voy a contar de todos ellos, solo de algunos, y entre ellos la cuenca Chai Dam en el Tíbet. Aquí es donde hice mi doctorado y he estado los últimos 10 años estudiando este análogo de Marte. Esto es una de las zonas más extremas del planeta. Esto era un lago gigante, pero debido a la presión del Himalaya, la superficie se elevó, toda el agua se evaporó y ahora es el desierto con más altitud de la Tierra. Como veis, no vive gente allí, no hay vegetación, es un lugar árido y extremo a máximo nivel y ni siquiera viven insectos, ni siquiera hemos visto ningún insecto cuando hemos estado allí. Vale.
Y bueno, pues en los últimos 10 años he estado yendo a este sitio. El área es muy grande, son 800 kilómetros de un lado a otro, así es que utilizamos este tipo de vehículos para movernos de un lado a otro, porque también cargamos 50 o 60 kilos de rocas y de muestras de todo lo que encontramos que nos puede ayudar a ver cómo sobrevive la vida en estas condiciones extremas. Lo cargamos en la mochila y luego nos lo llevamos al laboratorio. Hemos encontrado organismos que sobreviven con poquísima agua. Aquí llueve una vez cada 10 años, pues hemos encontrado organismos que sobreviven en esas condiciones. Otros que sobreviven a unos niveles de radiación altísimos. Y con esto lo que hacemos es estudiar las estrategias que utilizan para sobrevivir, para ver si pudiéramos encontrar este mismo tipo de vida en Marte, incluso hoy en día. Como veis, el área se parece mucho a Marte visualmente. Lo que pasa es que esto es un área difícil, es un área militar controlada entre China y el Tíbet. Luego, turistas no se les permite entrar. Yo, gracias a que he vivido en Hong Kong y tengo mi residencia en Hong Kong, pues era un caso especial y me dejaban entrar, pero aún así con muchísimas restricciones. Es un área también que estamos aquí a 4.000 metros de altura, entonces yo siempre que he ido me he encontrado fatal por el mal de altura y normalmente siempre he sido la única mujer con un grupo de chinos, entonces ha sido difícil en ese aspecto, pero cuando estamos ahí es tan emocionante porque estamos haciendo ciencia real en un sitio que realmente se parece más a Marte que a la Tierra. Y una parte muy importante antes de cada expedición es estudiar el área bien con imágenes de satélites. Como os he dicho, esto es una zona muy grande y visualmente parece todo lo mismo. Entonces, con las imágenes de satélite, lo que tenemos que hacer es ver los sitios específicos donde vamos a ir, porque una vez estamos ahí, como en una misión a Marte, no podemos perder el tiempo. Tenemos que ir exactamente a estudiar lo que queremos estudiar, ¿vale? Entonces, no os voy a enseñar, llevo muchos años estudiando esta zona, no os voy a enseñar a muchos, solo quiero enseñaros un par de imágenes de satélite de lo que hacemos previamente a las expediciones. Aquí a la izquierda veis la cuenca Chai Dam y a la derecha las dos imágenes son de Marte. Estos son imágenes de satélite que se ven los terrenos poligonales. Estos son terrenos que debido a la aridez y a la sequedad del ambiente, los suelos se cuartean. Nos hemos dado cuenta que existen organismos que se meten dentro de esas grietas para protegerse de las condiciones tan extremas del exterior. Entonces sabemos que esto es una estrategia que pueden utilizar y que quizá esa estrategia la pueden utilizar organismos en Marte. Otra cosa que hemos estudiado son yardans, que son ese tipo de montañitas, me veis a mí como escala arriba. Son montañitas muy pequeñitas que tienen forma de lágrima. Estos son porque se forman con vientos que vienen de una sola dirección. Y bueno, como veis, los hemos estudiado en satélite desde Marte, desde la cuenca Chai Dam. Resulta que estos yardans son composiciones geológicas que son activas en Marte y no había manera de estudiarlas porque no sabíamos cómo estudiarlas aquí. Bueno, pues aquí tenemos yardans en la cuenca Chai Dam que puedes ir, coger muestras y estudiar cómo se van moviendo. Y estas dos fotos de abajo me encantan. Esta la hizo el rover Curiosity hace unos años y esta la hicimos desde el coche con el móvil. Como veis, pues son muy parecidas. Uno de los problemas de estar en el Tíbet es que allí solo comen yak, que es como una vaca con pelo. Entonces cuando estamos allí lo único que comemos es leche de yak, yogur de yak, albóndigas de yak, yak frito, yak hervido. Entonces claro, al final, después de varias semanas solo comiendo yak, se hace muy pesado. También té, manteca de yak, entonces se hace pesado. Aprendí en las próximas expediciones a llevarme todo lo que podía de mi propia comida para intentar comer algo más sano. Con el paso de los años he aprendido chino mandarín y a día de hoy estudio todos los días, sin excepción, aunque sea 5 minutos. Y ya me acostumbré a que allí, como es una zona que no se permiten turistas, que la gente se quisiera hacer fotos conmigo. Sobre todo familias con niños, los padres siempre quieren que me haga fotos con ellos. No sé por qué, ya estoy acostumbrada a que se hagan fotos, que me toquen el pelo. Ya lo que se me hace raro es volver a España y que nadie me pare por la calle para hacerse fotos. Y luego esto fue un monje tibetano que fui yo la que le pedí una foto
pero me dijo que no, que él perdía años de vida si se hacía una foto conmigo. Entonces al final, bueno, accedió, pero cerrando los ojos. Y luego esta señora tenía un bebé y viven, esta gente, bueno, la gente que vive en las montañas viven en yurtas, que son este tipo de tiendas, como si fueran tiendas de campaña, y la verdad son gente muy feliz, viven en unas condiciones muy simples comparado con la vida que tenemos nosotros, pero son gente muy amable y siempre quieren darte algo a pesar de que no nos entendíamos con el idioma. Bueno, gracias a mi investigación formé parte de lo que ha sido hasta ahora el momento más emocionante de mi carrera profesional. En 2016 la NASA me seleccionó para formar parte del equipo en el Jet Propulsion Laboratory que seleccionó el lugar de aterrizaje de la misión Mars 2020. Así es que mientras estábamos buscando un lugar de aterrizaje tenía que encontrar un área que le diera al rover la mayor posibilidad de buscar evidencias de vida. Así es que tuve que estudiar toda la superficie al detalle y encontrar una zona que, entre otras cosas, supiéramos que había tenido agua, porque el agua es uno de los ingredientes para la vida, que estuviera en unas latitudes centrales, es decir, cerca del ecuador, y esto es porque si te subes o bajas a los polos puede haber hielo en la superficie y las ruedas del rover se resbalan. Entonces querían unas latitudes centrales para unas temperaturas más moderadas. Y luego un aterrizaje seguro y desplazamiento, es decir, por muy interesante que la zona fuera, si tenía zonas escarpadas o bancos de arena donde el rover se podía quedar atascado, pues no era una zona propicia para mandar el rover. Entonces, después de mucho estudiar la zona, elegí el cráter Holden, que es un cráter bastante complejo, pero que sabemos que tiene canales, es decir, que requirió agua abundante para que se formaran esos canales y flujos de alta velocidad. Y así es que, bueno, también este cráter tiene una secuencia estratigráfica única. Hay dos unidades, una que está abajo, que sabemos que hubo agua, y una que está encima, que es la secuencia seca. No sé si se explicará así en español, pero digamos que una secuencia húmeda y una secuencia seca. Y hay muchas zonas en el cráter donde se puede ver toda la secuencia. Entonces este sitio era idóneo para ver una ventana al pasado de todo lo que había sucedido en Marte. Entonces me puse a estudiar el cráter al máximo detalle. Por ejemplo, aquí tenéis una foto de un perfil altimétrico. Esto era crucial para el aterrizaje, para saber que el rover no se iba a estrellar contra el suelo. Y luego también estudié las fases evolutivas del agua. Como recordáis, uno de los requerimientos era que supiéramos que había habido agua en el cráter. Entonces aquí sabemos que hubo agua en forma líquida, es decir, el cráter estuvo lleno de agua durante varios millones de años. Lo que pasa es que luego el agua se empieza a congelar o a evaporar hasta que al final lo único que queda son depósitos de hielo y minerales hidratados. Es decir, la molécula de agua está en el mineral, pero no hay agua líquida. Bueno, con esto sabemos que hubo agua durante varios millones de años, tiempo suficiente para que no solo surgiera la vida, sino que se desarrollara. Luego había una zona del cráter que me pareció muy interesante porque tenía varias unidades sedimentarias, un abanico aluvial, acumulación de sedimentos, y esto era importantísimo cuando estás buscando vida. Quieres algo que se ha movido, si ha habido nutrientes, los ha movido y los ha acumulado todos en una zona. Luego esta era una zona perfecta para enviar el rover para ver si había habido vida no solo ahí, sino en toda la zona de alrededor. Entonces aquí me puse ya a estudiar con imágenes de satélite ya en serio. Primero utilicé un instrumento que se llama Mars Orbiter Camera. Es una cámara en el espectro visible, como una cámara normal. Lo que pasa es que no tiene una resolución altísima, son 6 metros el píxel. Esto daba un contexto general de lo que era la zona, ¿vale? Pero luego utilicé HiRISE, que es una cámara también en el espectro visible, pero de una resolución de 0,3 metros el píxel. Eso es una resolución altísima, buenísima, sobre todo también considerando que esto es un instrumento que está en otro planeta y que lleva funcionando desde 2006 y no ha requerido ningún tipo de mantenimiento. Con HiRISE, desde órbita, que son unos 300 kilómetros, puede diferenciar el tamaño de un escritorio. Entonces, este instrumento era crucial para saber dónde enviar el rover, para saber dónde podíamos crear la travesía. Por cierto,
las imágenes de Marte vienen georreferenciadas, es decir, cada píxel sabemos la latitud, la longitud y la altura. Esto es crucial también para cuando mandamos el rover, saber la travesía exacta donde lo mandamos y pues, saber si hay pendientes para calcular distancias. Lo único que los sistemas de referencia que se utilizan para Marte son específicos marcianos, ¿vale? Es igual que las imágenes de la Tierra, pero con los datos específicos para Marte. Luego utilicé otro instrumento que se llama CEMIS, que esto es un instrumento, es un espectrómetro multiespectral. Lo que esto hace es estudiar la inercia térmica. ¿Y esto por qué es importante? No voy a entrar en detalle, pero esto es importante porque esto nos dice la compactación de la roca. Esto era importantísimo para el aterrizaje. No queremos mandar al rover a una zona donde las rocas son arenosas y se deshacen. Queremos mandar al rover a una zona donde la roca está compacta. Todas las zonas rojas más oscuras, era donde la roca está compacta. Las zonas azules eran zonas de arena finita, entonces ahí no queremos aterrizar. Y luego por último utilicé otro instrumento que es un espectrómetro hiperespectral. Eso significa que tiene mucha resolución para estudiar la composición mineralógica del suelo. Aquí podemos saber los minerales exactos que tenemos en el suelo. ¿Y esto por qué es importante? Porque si estamos buscando vida, queremos buscar unos minerales específicos, ¿vale? Minerales que nos pueden decir si se han formado por la presencia de vida o minerales que preservan biosignaturas, ¿vale? Entonces, con todo esto, pude crear también modelos digitales del terreno, que seguramente aquí vosotros también los crearéis, los que estáis empezando. Con modelos digitales del terreno, aquí puedes ver la altitud. Esto en concreto era de una zona de dunas, donde no podemos enviar al rover. Y como cosa curiosa, veis que la altitud de los dos sitios, de la zona más baja y la zona más alta, es negativa. Eso es porque Marte no tiene nivel del mar, como tiene la Tierra, que es el nivel cero, el nivel del mar. Marte no tiene porque no tiene mar. Entonces se creó una elevación cero, que es, una elevación cero que es en el triple punto del agua, eso es lo que se le dio nivel cero, y a partir de ahí, si vas para arriba, las altitudes son positivas o hacia abajo negativas. En este caso, como está dentro de un cráter, pues las dos son negativas, ¿vale? Y luego ya, pues combinando todos estos datos, podemos tener imágenes de alta resolución, podemos saber qué minerales hay en cada zona, y con esto ya pues tienes una idea con la máxima resolución posible para saber dónde puedes aterrizar el rover y dónde mandarlo. Entonces, así como en general, utilicé Mars Orbiter Camera, un contexto morfológico, la otra cámara para un detalle mucho más morfológico, CEMIS para identificar las zonas donde hay roca compacta y CRISEN para estudiar los minerales. Así es que con toda esta información ya pude crear la elipse de aterrizaje. La elipse de aterrizaje significa que el rover aterriza en algún lugar dentro de esa elipse, pero no se sabe dónde exactamente hasta que no está casi llegando. Esta elipse son unos 7-10 kilómetros de diámetro y podéis pensar, pero eso es un área muy grande para no saber dónde va a aterrizar el rover. Pero bueno, si pensáis que el rover se envía desde aquí, desde la Tierra, para que llegue a Marte, cuando los dos planetas se están moviendo, en realidad es una zona de mucha precisión. La elipse de aterrizaje. Y estas elipses de aterrizaje de la NASA, pues eso, son 10 kilómetros de distancia. Las elipses de aterrizaje de la ESA y de Roscosmos, la Agencia Espacial Rusa, son de 100-120 kilómetros de distancia, de diámetro, perdón. Luego, aquí estamos hablando de un aterrizaje de mucha precisión, ¿vale? Y luego dos términos que os quiero comentar. Uno es TRN, que es navegación relativa del terreno. Esto es una técnica de navegación que el rover, las naves espaciales, cuando están aterrizando, están comparando imágenes reales en ese momento con mapas preexistentes. Esto permite un aterrizaje mucho más seguro y de mucha más precisión. No se puede hacer TRN en todas las zonas de Marte porque no hay mapas preexistentes de alta resolución, pero en este caso sí que se podía hacer, ¿vale? Luego esto permitía un aterrizaje con precisión. Y luego la transitabilidad, que es la capacidad del terreno para ser atravesado por el rover. En este caso se le puntuó un 7/10, que está bien,
porque claro, se puede enviar el rover a un sitio de transitabilidad 10 sobre 10, un sitio llano completamente, pero si astrobiológicamente no es interesante, pues no tiene sentido. Entonces había que buscar un balance entre un poco de riesgo, pero una zona que fuera interesante. Entonces, transitabilidad de 7 sobre 10 era seguro. Había zonas con bancos de arena que había que evitar, pero en general era un aterrizaje seguro. Y luego ya creé una travesía para el rover, que la tenéis con 7 puntos de interés en azul, ¿vale? Esto significa que el rover aterriza en algún lugar dentro de la elipse y a partir de ahí ya se va a buscar el punto 1. Busca el punto 1 y va parándose en los 7 puntos de interés. Estos 7 puntos eran zonas de máximo interés astrobiológico, zonas donde los minerales que estaban ahí podían decirnos algo si había habido vida, ¿vale? Entonces, no voy a entrar en detalle en cada uno de los puntos, pero principalmente buscábamos carbonatos, porque los carbonatos se pueden formar por la presencia de vida, y también arcillas, sulfatos, fosfatos, tipos de minerales que preservan muy bien las biofirmas, los compuestos biológicos, ¿vale? Y luego también había una de esas zonas, era la parada número 5, que era más para saber el contexto geológico. Ahí buscábamos otro tipo de minerales para que nos diera información sobre la historia del agua en el cráter, la historia del agua y las condiciones ambientales, ¿vale? Entonces con eso, digamos, cubríamos un poco todo lo que había pasado en Holden. Perdón, se me ha olvidado decir que aquí medí las distancias entre cada una de las paradas para una distancia total de 20 kilómetros, que es lo que los rovers en Marte están diseñados para viajar, porque viajan muy despacito, se paran, se les acaba una batería, hay una tormenta de arena, siempre pasa algo, entonces siempre se diseñan para 20 kilómetros. Lo que pasa es que es cierto que siempre duran un poquito más, entonces preparé muchos más puntos de interés para el caso de una misión extendida. Los tenéis aquí en blanco, del 8 hasta el 18. Y por supuesto, una vez el rover ya está en la superficie, ya se puede salir de la elipse de aterrizaje porque ya está en tierra, digamos. Entonces preparé muchos más puntos interesantes para seguir estudiando lo que era la zona. Holden es un área lacustre, entonces lo comparé con el Tíbet, con imágenes orbitales para intentar recoger muestras similares a lo que podíamos encontrarnos en Marte. Así es que organicé otra expedición al Tíbet para intentar recrear lo que nos íbamos a encontrar en Holden. Bueno, no sé si lo sabéis, pero Holden no fue el lugar de aterrizaje elegido, pero se quedó entre los 10 lugares más interesantes para visitar según la NASA. Y a día de hoy todavía se considera como una zona muy interesante para visitar en Marte. Aún así, aunque Holden no se eligió, fue una experiencia increíble formar parte de algo tan grande y tan importante para el futuro de la exploración de Marte. Y luego os quiero contar aquí como cosa curiosa que en el Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, California, donde hicimos todo lo del lugar de aterrizaje, esto es una réplica exacta del rover que tienen allí y lo que hacen es pues, esconderle compuestos orgánicos aquí y allá y lo entrenan para ver si los encuentra. Entonces hay siempre 2 rovers, uno que se queda en tierra y el otro que mandan. Y ahí os he marcado eso porque tú realmente no puedes ir a un planeta o a la Luna y poner publicidad, porque no es tuyo, el espacio es de todos. Entonces aquí, claro, mandaron el rover y no podían poner una bandera que pusiera la NASA. Entonces lo que hicieron, los que diseñaron el rover, pusieron JPL, de Jet Propulsion Laboratory, en código Morse, en las ruedas. Entonces cuando el rover va avanzando, va dejando el código Morse en el suelo, es una manera un poco sutil de decir, hemos puesto nuestro nombre pero sin ponerlo. Entonces bueno, pues gracias a este trabajo se me abrieron muchas puertas. Trabajé con varios contratos más con la NASA, esto es en las oficinas centrales de la NASA en Washington. Trabajé en el programa de exploración de Marte y en el programa de mundos habitables. Y en este programa de mundos habitables estudiábamos otros planetas que pudieran también haber albergado vida, como por ejemplo Europa, que es una luna de Júpiter que se cree que
tiene un océano interno que está calentito y que puede que haya vida ahí. Entonces, bueno, pues gracias a eso he estado involucrada en otros aspectos. Okay. Vale, y aquí os quiero contar que esto, bueno, no sé, vosotros que estáis estudiando esto, imagino que entendéis esta imagen. Esta franja central son las latitudes centrales donde se podían enviar los rovers. Aquí son las localizaciones donde se propusieron enviar al rover. Entonces, realmente cuando estuve allí hubo una disputa. Hubo como dos grupos de gente, uno que decía que se podía enviar el rover a un sitio donde hubiera habido agua y otros científicos que estaban convencidos de que si hubo vida en Marte, tuvo que haber surgido en aguas hidrotermales. Había que enviar al rover a un sitio donde supiéramos que había habido agua caliente. Entonces, después de esto, yo dije, bueno, pues a lo mejor sí. Entonces, durante un tiempo me dediqué a estudiar el origen de la vida en la Tierra. Y pensé, bueno, si entendemos cómo surgió la vida en la Tierra, quizá con eso podamos entender cómo surgió la vida en Marte. Entonces, formé parte de varias expediciones para estudiar el origen de la vida en la Tierra. Uno de esos sitios fue en el desierto de Pilbara, en Australia, donde fuimos a estudiar la evidencia más antigua de vida en la Tierra. Aquí lo que buscábamos en mitad del desierto son estromatolitos, que obviamente son fósiles, que tienen 3,6 billones de años, la evidencia más antigua de vida en la Tierra. Entonces nos fuimos en esta expedición y, por supuesto, como en cada expedición, nos tenemos que llevar drones, cámaras, vehículos modificados para cruzar el desierto, hasta que finalmente llegamos a la zona donde estaban los estromatolitos, que son, bueno, como circulitos que están fosilizados ya en la roca. Esto eran colonias de bacterias en su día, hace billones de años, pero ahora están fosilizados y cuando los estudias pues te das cuenta de que no hay nada más antiguo que sepamos que esto, que esté expuesto. Y luego veis, como estamos en mitad del desierto, pues estamos ahí en tiendas de campaña, tirados por el suelo, y lo único que veíamos pues era canguros, que les interesaba mucho ver lo que estábamos haciendo, y muchos alacranes. Otro sitio donde fui a estudiar el origen de la vida, en Rotorua, Nueva Zelanda. Esto es el análogo por excelencia para estudiar zonas hidrotermales. La gente que piensa que si hubo vida en Marte tiene que surgir en aguas hidrotermales, siempre va a Rotorua, porque aquí encontramos extremófilos, o sea, organismos extremos que son muy relevantes para Marte. Entonces, nada, estuvimos allí varias semanas y aquí lo importante es los colores que veis. Aquí las bacterias que están aquí, digamos, tienen unos pigmentos que si vemos colores verdes y colores así más brillantes, son bacterias que les gusta el agua muy caliente y los otros pues agua más fría. Como por ejemplo veis en esta imagen de aquí, ¿veis? En un mismo sitio, en una misma zona de varios metros, podemos ver distintas colonias de bacterias, aquí rojo, aquí verde, aquí amarillo. Este tipo de bacterias son muy específicos. Como haya un poquito de pendiente y la temperatura cambie un poquito o haya un poquito de sombra, ya encontramos otro tipo de bacterias. Es por eso que pensamos que quizá sí que podrían existir en Marte, porque son muy específicos, pero no el mismo tipo de organismos en todo el planeta. Y bueno, a esta zona de Rotorua lo llaman el infierno, porque realmente parece que estás en el infierno, hay vapor por todas partes y todo está hirviendo. Medimos la temperatura del agua y estaba a 100 grados, tal cual invierno, hay que tener cuidado. Y luego otro sitio que fui es el lago Cisó, no sé si lo conocéis, es un lago que está cerca del lago de Bañolas, en Gerona. Es una zona que no la conoce nadie y que está pues aquí al lado. Entonces desde Hong Kong me vine a estudiar este sitio porque es un laguito, pues a lo mejor como esta sala de grande, es muy pequeño y está en mitad de la nada que nadie lo sabe. Lo que pasa es que los organismos que están dentro de ese lago no utilizan oxígeno como producto de la fotosíntesis, sino que sueltan azufre. Entonces esto es un análogo perfecto para el inicio de la vida en la Tierra cuando no había oxígeno disponible. Entonces lo que hicimos fue pues, entrar en el laguito. Aquí veis, lo llaman un lago de sangre, porque bueno, estos organismos utilizan azufre
y utilizamos este cubo, que es un cubo que se abre por debajo. Entonces lo que hicimos fue tirarlo en el fondo del lago y cuando llegó al fondo pues lo abrimos para coger muestras de abajo y efectivamente los organismos que están en el fondo del todo del lago no hay nada de oxígeno. Entonces esto no solo para estudiar el origen de la vida en la Tierra, sino también para estudiar vida en otros planetas o en otras lunas donde no hay oxígeno disponible, pero sí que hay compuestos de azufre. Y luego esta caja, esto es contraté una compañía para hospitales, y cuando alguien tiene un accidente o lo que sea y tiene que transportar órganos de un lado a otro, pues te viene un señor con una caja llena de hielo seco para meter los órganos y ya de ahí se lo llevan al hospital. Entonces es lo que tuvimos que utilizar para poder mantener estos organismos con vida hasta que llegaban a Hong Kong. Tuvimos que contratar este servicio, que vino el señor al lago con la caja, metimos todos los tubitos con las muestras y directamente lo mandamos a Hong Kong para mantenerlo todo con vida. Y bueno, después de estar durante un tiempo estudiando el origen de la vida, me quedé igual, no se sabe cómo surgió la vida en la Tierra, hay varias teorías, pero no hay nada definitivo, así es que nada, continué con mi investigación de buscar vida en Marte. Y ahora os quiero contar un poco sobre mi última expedición a otro sitio muy diferente, pero que es uno de los análogos por excelencia para la gente que se dedica a análogos no solo de Marte, sino de la Luna también. Fuimos a Islandia y ¿por qué es tan interesante este sitio? Pues por varias razones, por la interacción entre glaciares, la geoquímica volcánica, el aislamiento de Islandia. No sé si alguien ha estado en Islandia, pero normalmente está la carretera 101 que da la vuelta a toda Islandia, que es lo que hacen todos los turistas, ¿no? Pues bueno, en este caso yo lo que quería era ir al centro de Islandia, a las zonas donde no estaban contaminadas por turistas, ir a zonas extremas, ¿vale? Para que nos proporcionara una gama diversa de entornos para poder compararlos con Marte. Entonces con eso, lo mismo que en el Tíbet, tuve que estudiar todas las imágenes de satélite. Los nombres raros que veis son un acrónimo que le puse a cada imagen porque los nombres en islandés son imposibles. Entonces, para facilitar el trabajo a todo el mundo, pues bueno, estudiamos 12 áreas con las imágenes de satélite, 12 áreas que pensábamos que iban a ser idóneas para estudiar análogos de Marte. Así es que nada, durante 3 semanas estuvimos allí en Islandia. Tuvimos un tiempo horrible, bueno, por cierto, esto es en agosto, un tiempo horrible de nevar, de llover, todo el trabajo de campo lo tuvimos que hacer chopados y pasando frío, pero bueno, fue una muy buena expedición. Esta expedición yo era la investigadora principal y la única mujer y la más joven, entonces me la preparé muy bien porque me daba miedo que algo saliera mal. Y además tuve gente muy importante en mi equipo. Este es Dan Lieb, es el director de la Agencia Espacial de Islandia, el director de la misión Mars 2020 de la NASA, entonces era gente con mucha más experiencia que yo. Entonces bueno, me lo estudié todo muy bien y fue todo muy bien. Para entrar al glaciar, uno de los sitios donde yo quería ir, tuvimos que utilizar este camión todoterreno, que resulta que es el camión más grande del mundo, porque el glaciar no se puede cruzar a pie, es muy peligroso, te puedes hundir. Ahí por la perspectiva de la foto no se ve muy bien, pero las ruedas eran casi tan altas como yo. Y lo mismo, esto es en agosto, ¿vale? Y luego, a ver, espera. Vale. A este tipo de expediciones yo siempre me llevo 1 o 2 estudiantes que les interesa este tipo de cosas y quieren ver de primera mano lo que es formar parte de una expedición. Lo que pasa es que aquí me acababa de casar, entonces me llevé a mi marido para que cargara rocas y hiciera todo el trabajo duro y nada, se lo pasó demasiado bien cruzando ríos con los vehículos que teníamos y eso, pero bueno, siempre se necesita gente que venga para ayudar a cargar y a toda la logística. Y luego, como veis aquí, igual que en Marte, cuando veis una foto de Marte veis que todo parece igual, ¿verdad? Si imaginaros que el rover coge una muestra
esa muestra está representando toda el área, dices, aquí no hay vida, pero a lo mejor 3 metros más para allá sí que hay vida, ¿verdad? Os he contado que estos organismos son muy tiquismiquis, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos fue coger muchísimas muestras para probar que los organismos se adaptan a condiciones muy específicas. Por cierto, la tienda de campaña que llevábamos también simula un hábitat de Marte. Así es que, a ver, ahí está. Así es que nada, cogemos muchísimas muestras, muchísimos kilos y kilos y kilos de roca que luego tuve que analizar en el laboratorio. Y esta es una foto que me gusta mucho enseñar porque parece que estoy en Marte, ¿verdad? Es una de las zonas que fuimos, nos costó mucho llegar, una de las zonas que yo quería estudiar, en principio parecía perfecta, pero si os dais cuenta, aquí hay gente, hubo un grupo de turistas, entonces no sé cómo llegarían hasta allí, imagino que tenían vehículos especiales para eso. Entonces esta zona pues no la pudimos utilizar porque estaba contaminada, si hay turistas pues no la pudimos utilizar. Esto fue una expedición muy cara, utilizamos muchísima instrumentación, de drones, cámaras, GPS, todas las baterías, el alquiler del camión, el alquiler de los vehículos, fue mucho dinero lo que tuvimos que gastar en esta expedición, pero bueno, fue muy útil. Aquí os enseño una de las imágenes que hizo el dron y aquí lo que estamos intentando es tener varios niveles de información con los satélites, con los drones, con nosotros en la superficie y un último nivel de información en el que estamos trabajando todavía en ello, que es un pequeño rover, no es este, pero va a ser algo parecido, es un rover pequeñito en el que vamos a llevárnoslo a campo y le vamos a poner varios instrumentos dentro, una perforadora, un espectrómetro, sensores, un microscopio, para que haga también el trabajo en campo. Y la idea es que todos estos niveles de información nos den los mismos resultados. ¿Vale? Bueno, ya veremos. Y luego, por supuesto, si estamos estudiando vida en Marte, tenemos que estudiar los tubos de lava. Para cualquier persona que se dedica a buscar vida en Marte, si estás buscando vida en Marte, hoy en día, si hay vida, tiene que estar no en la superficie expuesta a las condiciones tan extremas, tiene que estar en tubos de lava, que son como cuevas, o bien bajo la superficie. Así es que nada, pues nos metimos en los tubos de lava y sobre todo porque aquí esto no lo podemos estudiar con las imágenes de satélite previamente. Y nada, pues dentro hay una oscuridad absoluta, tuvimos que llevar linternas, cascos y todo. Y bueno, esto era el final de nuestra expedición. Aquí ya al día siguiente nos volvíamos a casa y ya está. Lo que pasa es que esa noche recibimos un mensaje de alarma cuando estábamos allí, que un volcán se había puesto en erupción. Entonces dijimos, no. Yo dije, bueno, yo no me puedo ir de Islandia sin ir a ver este volcán. Entonces nos levantamos a las 2 de la mañana, conducimos durante, no sé, 4 o 5 horas, hicimos una travesía por la montaña durante varias horas también, hasta que por fin llegamos a la zona donde estaba el volcán en erupción. Por supuesto, esto es peligrosísimo y no se recomienda en absoluto hacerlo, pero yo dije, no me puedo ir de Islandia sin ver esto. Esto es una oportunidad única en la vida, que a saber cuándo tengo otra vez la oportunidad de ver esto. Y aquí en las fotos y en el vídeo no se aprecia, pero recuerdo el sonido, el ruido de la lava fluyendo bajo nuestros pies. Fue una experiencia increíble y solo 3 de nosotros pudimos llegar hasta arriba. El resto se fueron quedando atrás porque con los gases y tal no pudieron continuar. Y nada, fue una experiencia increíble y cogimos algunas muestras también que estaban calentitas todavía, como recuerdo, porque obviamente aquí no hay nada vivo. Y nada, y después de todo esto, pues ya, como siempre, después de una expedición, todo el trabajo de laboratorio lo tengo que hacer en Hong Kong. Y os quiero enseñar ahora, esto asusta, no os voy a contar de todo, simplemente deciros, porque estos son los experimentos que se van a tener que hacer cuando se traigan las muestras de Marte a la Tierra. Primero se analiza de manera geológica, es decir, primero analizas la composición de las rocas, la cantidad de minerales, las proporciones, analizas la composición cristalina, la cantidad de agua, con la datación sabes la edad, ¿vale? Y luego se hace un análisis biológico, extraemos el ADN, las proteínas y los lípidos.
Y los lípidos son los que llamamos biomarcadores. Con esto no solo sabemos el organismo específico que es, sino también las condiciones ambientales cuando se formaron. Entonces, estamos a punto de publicar todo el análisis de lípidos de Islandia, así es que si alguna vez tenemos muestras de Marte que llegan a la Tierra, esto es lo que se va a tener que hacer para saber toda la información de esa muestra, ¿vale? Bueno, aparte de mi investigación científica, estoy involucrada también en otros aspectos de Marte y hace unos años hice un entrenamiento muy duro, similar a los entrenamientos militares especiales, para que me seleccionaran como astronauta análogo. Esto fue en Gales y después de hacer el entrenamiento, que fue muy duro, finalmente me seleccionaron como uno de los 5 astronautas análogos de la primera misión del Reino Unido. Entonces, pues después del entrenamiento nos llevaron en barquito privado a una isla remota, deshabitada en el norte de Escocia. No se me permite decir la localización exacta, pero bueno, allá en el norte de Escocia, donde teníamos que vivir y sobrevivir durante los próximos 5 días. El objetivo era simular una misión espacial. Hay muchos riesgos para los astronautas en el espacio, luego esta misión era un simulacro para resolver casos de emergencia como si estuviéramos en el espacio, sin ningún tipo de ayuda externa. Y bueno, aquí nos dimos cuenta de que el hecho de no haber tenido imágenes orbitales previas fue difícil porque fue un gasto considerable de tiempo y energía el ir a un sitio donde no sabíamos nada y donde no sabíamos dónde teníamos que ir, entonces pues fue bastante cansino. El objetivo era cansarnos y ponernos a los niveles más extremos de estrés para ver cómo reaccionábamos. Eso es lo que quieren ver, eso es lo que les va a pasar a los futuros astronautas que vayan a Marte. Como por ejemplo, esto era un maniquí, parece que es una persona, pero esto era un maniquí que teníamos que cargar constantemente. Lo que representaba este maniquí era que era un miembro de nuestro equipo que se había puesto enfermo. Entonces no lo podíamos dejar atrás, teníamos que cargarlo allá donde íbamos y además pesaba como una persona normal. Y aquí estamos bajando la montaña, cargando todos el maniquí, porque claro, no lo podíamos dejar enfermo. Entonces, pues eso, lo que representa es que tú, si un miembro de tu equipo se pone enfermo, pues te lo tienes que llevar contigo. Lo que pasa es que el maniquí este, yo no sé cómo lo hacían, pero vomitaba. Tenía como un contenedor dentro o algo, no sé. Y además era un vómito muy real. Y cada vez que vomitaba, había que cambiarlo de ropa. Tenía su propia mochila también. Había que cambiarlo de ropa y volverlo a vestir, volver a ponerlo en la esta y nada, pues aquí estamos. Por supuesto, acabamos hartos del maniquí y en más de una ocasión quisimos darle una patada y tirarlo por el precipicio. Pero nada, seguimos cargando el maniquí y... vale, sí. Y nada, como veis, yo estaba a cargo de la geología de este análogo y como veis, este sitio no se parece tanto visualmente a Marte, ¿verdad? Pero había muchos otros aspectos de este análogo que lo hacían un buen análogo, como por ejemplo el aislamiento, el trabajo en equipo, el desarrollo de las habilidades del liderazgo y sobre todo para probar nuestra resistencia física y mental, algo que los futuros astronautas que vayan a Marte definitivamente van a necesitar. Hasta la comida que nos daban era comida de astronauta. Esto era espagueti carbonara, había que añadirle agua caliente y era como una papilla. Y luego helado de astronauta, que era pues, un bloque de azúcar al final. Pero bueno, cuando haces tanto trabajo físico y no tienes nada más, pues mira, te lo acabas comiendo. Estábamos todos muy cansados. Una de las cosas que nos hicieron hacer fue que nos dejaron 3 noches seguidas, deliberadamente, sin dormir. 3 noches seguidas. Y durante el día estábamos constantemente cargando mochilas, cargando el maniquí, subiendo y bajando la montaña. Entonces, claro, al tercer día empezaban a surgir cosas raras de la gente que ya se le empieza a ir la cabeza cuando estás en unos niveles tan extremos de cansancio. Entonces, esto era lo que ellos querían ver cómo reaccionábamos. Estábamos todos muy cansados, irascibles, y si nos hubieran dado la opción de irnos a un hotel, habríamos todos aceptado con gusto. Pero nada, seguimos adelante y este fue el último día con los 5 astronautas. Normalmente yo siempre trabajo con hombres, hay muy pocas mujeres en mi campo, pero en este caso éramos 4 mujeres y un hombre, con los uniformes que se hicieron específicamente para esta misión,
cada uno de nosotros llevaba la bandera de nuestro país, yo era la única española, más la bandera del Reino Unido con nuestro nombre y un logo que se hizo específicamente para esta misión con los apellidos de todos los astronautas. Aquí he borrado el nombre de la isla porque no lo puedo decir, pero bueno, y esto era el control de la misión, esto era la gente que nos estaba estudiando. Y si teníamos algún problema, siempre podíamos contactar con ellos, pero siempre tardaban 22 minutos exactos en responder, que es el tiempo máximo que se tarda desde Marte a la Tierra en la señal de radio para que llegue. Entonces siempre tardaban para simular también el retardo que existe entre Marte y la Tierra. Entonces, como podéis ver, no existe el análogo perfecto, es un poco la combinación de todos los análogos lo que nos hace entender mejor a Marte. Y esto lo digo porque mucha gente que estudia análogos siempre dice, mi análogo es el mejor. Pues depende, por ejemplo en el lago Fizeau, es un lago muy pequeñito, ahí estudias organismos que no usan oxígeno, o en el Tíbet pues es para formaciones geológicas más grandes, entonces depende un poco. No sabemos si viviremos en Marte o no, pero lo que sí sabemos es que si algún día decidimos vivir fuera de la Tierra, Marte es definitivamente el lugar. Ni siquiera la Luna, ni ningún asteroide, ni ningún otro planeta del sistema solar puede competir con el hecho de que Marte es un planeta con agua. No con agua líquida en la superficie, pero con agua. Y eso es lo que hace a Marte tan especial. Y ya para finalizar os quiero dejar un vídeo de un concierto que hice en Hong Kong. Como os he dicho al principio, también soy pianista y he estado haciendo en los últimos años conciertos en los que tengo una pantalla detrás con un rover aterrizando en Marte o haciendo algo en Marte, y yo preparo una pieza de música que encaja con el rover. Entonces os quiero dejar un vídeo de un montaje que me hicieron en uno de estos conciertos. Gracias.